¿Te has sentido atrapado en un mar de desafíos que parecen imposibles de superar? Todos hemos enfrentado momentos en los que los obstáculos se levantan como muros impenetrables, robándonos la esperanza y apagando nuestros sueños. Pero, ¿y si te dijera que existe una fuerza dentro de ti capaz de transformar esas barreras en pasos hacia la victoria? En este video, desvelaremos el poder escondido en los versos más inspiradores, esos que han dado fuerzas a millones para superar los momentos más oscuros. Aquí no hablamos de magia, sino de algo mucho más real, la fuerza de la fe. Esa energía que cuando la abrazas te permite caminar sobre aguas turbulentas, levantarte tras cada caída y encontrar luz en medio de las sombras. Hoy te compartiremos enseñanzas reveladoras que te ayudarán a enfrentar cualquier desafío con valentía, claridad y propósito. ¿Quieres descubrir cómo esos versos pueden cambiar tu forma de ver los obstáculos? Quédate con nosotros hasta el final, porque este video puede ser el primer paso hacia una transformación en tu vida. Además, si este mensaje resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que inspire tu fe y fortalezca tu espíritu. Comparte este mensaje con quienes más lo necesitan. Juntos podemos llevar esperanza a más corazones. Vamos a comenzar este emocionante viaje hacia la superación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Quizás la has leído en una camiseta, vista en una imagen motivacional o escuchado en un sermón. Pero, ¿te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significa? ¿Qué tan profundo es este versículo y cómo puede transformar tu vida? Vamos a desglosarlo juntos, a descubrir por qué estas palabras tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva, especialmente en los momentos más difíciles. Piénsalo por un momento. ¿Te has sentido alguna vez incapaz de continuar? Tal vez has estado frente a una situación que parecía demasiado grande, demasiado complicada, demasiado dolorosa. Quizás es una meta que sientes que nunca vas a alcanzar o una lucha interna que llevas años enfrentando. En esos momentos, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Muchas veces, el desánimo, el miedo y la frustración nos invaden y nos convencen de que no podemos seguir adelante. Pero Filipenses 4:13 nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Nos dice que no estamos solos en esta lucha. Nos recuerda que nuestra fortaleza no depende únicamente de lo que somos capaces de hacer por nuestra cuenta, sino de una fuente mucho más grande, Cristo. Este versículo no es solo una declaración bonita para animarnos, es una verdad profunda que puede sostenernos en cualquier circunstancia. Lo escribió el apóstol Pablo, y no desde un lugar de comodidad o éxito, sino desde una prisión. Sí, Pablo estaba encarcelado cuando escribió estas palabras. No tenía riqueza, libertad, ni una vida fácil, pero tenía algo que lo sostenía, su fe en Cristo. ¿No es eso impresionante? Si alguien como Pablo, en medio de la adversidad más extrema, pudo declarar con confianza, todo lo puedo en Cristo, ¿qué te dice eso sobre lo que tú y yo podemos enfrentar? El todo en este versículo no significa que serás capaz de hacer cualquier cosa que te propongas simplemente porque sí. No significa que de repente puedas volar, ganar la lotería o resolver mágicamente todos tus problemas. Más bien, habla de una fortaleza interna que viene de confiar plenamente en Dios. Es esa fuerza que te ayuda a perseverar cuando estás agotado, a levantarte cuando has caído, a mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Es la fuerza que te recuerda que Dios está contigo, trabajando a tu favor, incluso cuando no lo ves. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo puedes experimentar esa fortaleza en tu propia vida? Porque seamos sinceros, no siempre es fácil sentir esa fuerza. Hay días en los que las dudas son más fuertes que la fe, días en los que nos sentimos derrotados antes de empezar. Y es aquí donde entra la clave de este versículo, Cristo.
La fuerza que Filipenses 4:13 menciona no viene de nosotros mismos, sino de una relación viva y constante con Él. Es en la oración, en la lectura de su palabra, en los momentos de adoración, donde encontramos esa conexión que nos da la energía para seguir adelante. Quizás te preguntas, ¿de verdad es posible? Mi situación parece imposible de solucionar, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has mirado atrás en tu vida y te has dado cuenta de que lograste superar algo que en su momento pensaste que no podrías? ¿Qué fue lo que te sostuvo? Posiblemente fue una combinación de fe, esfuerzo y la gracia de Dios trabajando en tu vida, incluso si no te diste cuenta en ese momento. Filipenses 4:13 nos recuerda que esa misma gracia y fortaleza están disponibles para nosotros hoy, en este mismo momento. El mensaje de este versículo no es solo para los días de victoria, sino también para los días de lucha. Nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en medio de las dificultades. Nos llama a depender de Él, no solo en los momentos en los que nos sentimos fuertes, sino también en aquellos en los que estamos débiles y vulnerables. La belleza de Filipenses 4:13 es que no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a entregarle nuestras cargas a Cristo y dejar que Él sea nuestra fuerza. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recítalas, escríbelas, medítalas, pero sobre todo, créelas. No importa lo que estés enfrentando, esta promesa es para ti. Es un recordatorio de que no estás solo, de que Dios está contigo en cada paso y de que con su fuerza puedes superar cualquier obstáculo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras de Isaías 41:10 son como un refugio en medio de la tormenta, ¿no es así? ¿Alguna vez te has sentido abrumado, como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros y no hubiera nadie para ayudarte? En esos momentos, cuando el miedo y la incertidumbre nos paralizan, este versículo llega como un bálsamo para el alma, una promesa de que no estamos solos y de que hay alguien que está dispuesto a caminar con nosotros, a sostenernos y a darnos fuerza cuando más lo necesitamos. Piénsalo. ¿Qué es lo que más temes en este momento? Tal vez es un diagnóstico médico, la pérdida de un ser querido, problemas financieros o simplemente la ansiedad por el futuro. Todos enfrentamos algo que nos hace sentir vulnerables. El miedo es una emoción humana y aunque es natural, a veces nos paraliza, nos detiene en seco y nos hace sentir como si no hubiera salida. Es en esos momentos cuando estas palabras de Isaías son como un ancla en medio de la tempestad. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿No es increíble? El creador del universo, el que tiene todo el poder, está contigo. No importa cuán grande sea el problema, no importa lo oscura que parezca la noche, Él promete estar ahí. Pero no termina ahí. Dios no solo nos dice que está con nosotros, también nos dice que no desmayemos. ¿Alguna vez has sentido que no puedes más? Como si no tuvieras fuerzas para dar el siguiente paso. La vida puede ser agotadora y hay momentos en los que sentimos que estamos al borde de rendirnos. Pero este versículo nos recuerda que nuestra fuerza no tiene que venir únicamente de nosotros mismos. Dios dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te pide que seas fuerte por tu cuenta, te promete que Él mismo será quien te dé la fuerza que necesitas para seguir adelante. ¿Te das cuenta de lo personal que es este mensaje? No es una promesa general para todo el mundo de manera indiferente, es para ti. Dios te dice: yo soy tu Dios. No eres solo un rostro entre una multitud para Él. Eres conocido, amado y cuidado de manera única.
¿Cuántas veces hemos sentido que nadie entiende lo que estamos pasando? Que nuestras luchas son invisibles para los demás. Este versículo nos asegura que Dios no solo ve lo que estás enfrentando, sino que está comprometido a ayudarte a superarlo. Cuando Dios dice, siempre te ayudaré, nos está recordando que su ayuda no es temporal ni condicional. No es como las promesas humanas que a veces se rompen o se olvidan. Su ayuda es constante, fiel e inquebrantable. Incluso en los momentos en los que sentimos que todo se está desmoronando, Él está ahí, extendiendo su mano, listo para levantarnos. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has superado cosas que pensaste que nunca podrías? A veces, la ayuda de Dios llega de formas inesperadas, una palabra de ánimo, una puerta que se abre cuando todas las demás estaban cerradas, o simplemente la paz que te permite dormir en medio del caos. Y luego viene una de las promesas más poderosas de este versículo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué significa esto? Significa que no importa cuán débil te sientas, no importa cuántas veces tropieces, Dios te sostiene con su mano fuerte y justa. No te dejará caer. Es como si te dijera, aunque te sientas débil, yo no lo soy. Mi fuerza es suficiente para ambos. Este versículo no promete que no enfrentaremos problemas o desafíos. La vida sigue teniendo sus altos y bajos, pero lo que sí promete es que nunca tendremos que enfrentarlos solos. Dios está ahí, no solo como un espectador, sino como un participante activo en nuestras vidas. Nos sostiene, nos da fuerza y nos ayuda a superar lo que parece insuperable. Así que, la próxima vez que el miedo quiera paralizarte, la próxima vez que sientas que no puedes seguir adelante, recuerda estas palabras de Isaías 41:10. Escríbelas, repítelas, hazlas tuyas. Porque no importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande. No importa cuán débil te sientas, su fuerza es suficiente. Y no importa cuán oscuro parezca el camino, su luz siempre te guiará. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras de 2 Corintios 12:9 son como un abrazo en medio del caos, una verdad que desafía la lógica humana. ¿Quién podría pensar que la debilidad, algo que muchas veces queremos esconder o superar, podría ser el lugar donde Dios muestra su mayor poder? Pero es justo ahí, en ese espacio de vulnerabilidad, donde descubrimos algo asombroso. No tenemos que ser perfectos ni autosuficientes, porque su gracia es suficiente para sostenernos, para levantarnos y para darnos propósito incluso en nuestras luchas. ¿Alguna vez te has sentido insuficiente? ¿Has enfrentado momentos en los que tus limitaciones, tus fracasos o tus debilidades te han hecho pensar que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para seguir adelante? Es una sensación desgarradora. Vivimos en un mundo que celebra la fuerza, el éxito y la independencia. Se nos enseña a ocultar nuestras fallas, a aparentar que todo está bien, a ser fuertes todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con nuestras propias limitaciones? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación que está completamente fuera de nuestro control? Cuando nos sentimos vacíos, rotos, vulnerables. Es ahí donde este versículo cobra vida. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, sabía lo que era sentirse débil. En este pasaje, él habla de un aguijón en la carne, una lucha personal que lo mantenía humilde y dependiente de Dios. Aunque Pablo oró 3 veces para que Dios lo quitara, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Dios no eliminó el problema, pero le dio algo mucho más poderoso: su gracia. Le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le aseguró que su favor, su amor incondicional y su fuerza serían suficientes para sostenerlo, incluso en medio de su debilidad. Esto puede sonar difícil de aceptar.
A menudo queremos que Dios elimine nuestros problemas, que quite el dolor, que nos dé una solución inmediata. Pero a veces, en lugar de eliminar la lucha, Él nos da algo mucho más valioso: su presencia. Nos recuerda que no tenemos que enfrentarlo todo solos, que su poder se hace perfecto en nuestras áreas más frágiles. ¿No es increíble pensar que Dios no espera que seamos fuertes todo el tiempo? De hecho, Él usa nuestras debilidades como una plataforma para mostrar su grandeza. Piénsalo. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra tus limitaciones y en cambio las entregaras a Dios? ¿Qué pasaría si, en lugar de esconder tus luchas, permitieras que fueran el lugar donde su gracia brillara más intensamente? Este versículo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. No se trata de negar nuestras debilidades o ignorar nuestras luchas, sino de reconocer que incluso en esos momentos Dios está obrando. Quizás estás enfrentando una batalla ahora mismo. Tal vez es una enfermedad, una pérdida, un sueño roto o una lucha interna que no puedes superar. Y te preguntas, ¿por qué Dios no me lo quita? ¿Por qué no responde de la manera que yo espero? Este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que su gracia es suficiente. Es una invitación a descansar en su fuerza, a dejar de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta y permitir que Él sea nuestra fuente de poder. Lo hermoso de este versículo es que no solo habla de sobrevivir en medio de la debilidad, sino de cómo esa misma debilidad puede convertirse en un lugar de victoria. Dios no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos sinceros, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Es en ese reconocimiento donde encontramos verdadera libertad. Cuando dejamos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas y comenzamos a depender completamente de su gracia, experimentamos una paz y un poder que van más allá de nuestra comprensión. Entonces, la próxima vez que te sientas débil, que enfrentes una situación que parece imposible de superar, recuerda estas palabras: bástate mi gracia. Permítete ser vulnerable. Permite que Dios trabaje en esas áreas de tu vida donde sientes que no tienes nada que ofrecer. Porque es ahí, en medio de tu debilidad, donde su poder se perfecciona, donde su amor se hace evidente, donde su propósito cobra vida. No estás solo en esta lucha. Dios no solo te ve, Él está contigo, sosteniéndote con su gracia, dándote fuerzas cuando sientes que no puedes más. Su poder no depende de tus capacidades ni de tus logros. Su poder se manifiesta plenamente cuando reconoces tu necesidad de Él y permites que tome el control. ¿Alguna vez has sentido que estás parado frente a un desafío tan grande que te hace dudar de todo? Esos momentos en los que el miedo se cuela en tus pensamientos, donde las dudas te susurran al oído que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz o lo suficientemente valiente. Es normal sentirse así. La vida nos pone frente a situaciones que nos sacuden, que nos hacen querer retroceder o quedarnos en un lugar seguro, lejos del riesgo, lejos del dolor, lejos de lo desconocido. Pero es en esos momentos, justo cuando el temor parece ganar terreno, cuando Dios nos dice algo que cambia todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta poderosa promesa no es solo un mandato, es un recordatorio de que el Dios que creó el universo está a tu lado, en cada paso, en cada lucha, en cada momento de incertidumbre. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces al enfrentar un reto nos hemos sentido completamente solos? Nos preguntamos si realmente tenemos lo necesario para avanzar, si tomamos la decisión correcta, si seremos capaces de superar lo que está delante de nosotros. Josué
debió sentir algo muy parecido. Él estaba a punto de liderar a un pueblo entero hacia una tierra desconocida, enfrentándose a enemigos más grandes y más fuertes. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no sentirse abrumado? Sin embargo, en ese contexto, Dios no solo le pide a Josué que sea valiente, le asegura que no estará solo. Le dice que él mismo estará con él, que no tiene nada que temer, porque su presencia será su fortaleza, su guía, su refugio. Y esa misma promesa que le fue dada a Josué está disponible para ti y para mí hoy. Tal vez no estamos liderando una nación, pero todos enfrentamos tierras prometidas en nuestra vida. Una nueva etapa, una meta desafiante, un cambio importante o incluso una pérdida que nos obliga a seguir adelante cuando no sabemos cómo. La valentía que Dios pide no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Él a pesar del miedo. Es esa fe que nos lleva a dar un paso más cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Pero, ¿cómo encontramos esa valentía? ¿Cómo confiamos cuando la situación parece imposible? Aquí es donde el final del versículo nos da la clave. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No se trata de nuestra fuerza, sino de su presencia. No se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Él hace a través de nosotros. Piensa por un momento, ¿qué sería diferente en tu vida si realmente creyeras que Dios está contigo? ¿Cómo enfrentarías ese problema que parece inquebrantable? ¿Cómo actuarías si supieras, sin lugar a dudas, que no importa lo que pase, Él no te dejará solo? Este versículo no promete que el camino será fácil, pero sí promete que no lo recorrerás solo. Y esa es una verdad transformadora. Quizás te encuentras en un momento de decisión, enfrentando algo que parece mucho más grande que tú. Tal vez estás comenzando un nuevo capítulo en tu vida y no estás seguro de cómo avanzará. O tal vez estás en medio de una tormenta que parece interminable. Sea cual sea tu situación, este versículo te invita a levantar la cabeza, a respirar profundo y a recordar que la valentía no depende de tus circunstancias, sino de aquel que está contigo en cada paso del camino. Josué 1:9 es más que una frase inspiradora. Es un llamado a confiar en un Dios que nunca abandona, que nunca pierde el control, que nunca te deja enfrentar solo lo que la vida pone frente a ti. Es un recordatorio de que, aunque sientas miedo, no tienes que vivir en el miedo. Aunque te sientas débil, puedes encontrar fuerza en él. Aunque no sepas lo que el futuro traerá, puedes caminar con confianza sabiendo que Él va delante de ti, abriendo caminos donde parece no haberlos. Así que, la próxima vez que sientas que no puedes más, que el miedo te susurra al oído, recuerda estas palabras: esfuérzate y sé valiente. No porque tengas que hacerlo todo solo, sino porque el Dios del universo está contigo. Él es tu fuerza, tu guía, tu escudo, y esa verdad tiene el poder de transformar cualquier desafío en una oportunidad para crecer, confiar y avanzar con valentía. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras del Salmo 46, son como un faro en medio de la tormenta, una verdad eterna que resuena profundamente en los momentos más oscuros de nuestra vida. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies se tambalea? ¿Te has enfrentado a una situación en la que todo parece fuera de control, donde no sabes qué hacer o a quién acudir? Si es así, este versículo es para ti. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que todo se desmorona, hay un refugio seguro. Ese refugio es Dios. La vida puede ser increíblemente impredecible. Un día parece que todo está bien, y al siguiente te encuentras luchando contra una pérdida, un diagnóstico inesperado, un corazón roto o un desafío que parece insuperable.
En esos momentos es fácil sentirte solo, vulnerable y desorientado. Pero el Salmo 46:1 nos da una verdad poderosa que podemos aferrarnos. No importa lo que estés enfrentando, Dios está ahí como tu amparo, tu fortaleza y tu auxilio. No está distante ni indiferente a lo que estás pasando. Está presente, cercano y listo para sostenerte. Cuando el salmista describe a Dios como nuestro amparo, nos está recordando que Dios es como una fortaleza inexpugnable, un lugar donde podemos refugiarnos del caos. En medio de las tormentas de la vida, necesitamos un lugar donde podamos sentirnos seguros, donde podamos descansar y recuperar fuerzas. Pero muchas veces, en lugar de buscar ese refugio en Dios, intentamos enfrentar las tormentas con nuestras propias fuerzas. Nos apoyamos en nuestra lógica, en nuestra habilidad para resolver problemas, o incluso en las distracciones temporales que nos ofrece el mundo. Sin embargo, ninguna de esas cosas puede darnos la paz que encontramos en Dios. Su amparo es diferente porque no depende de las circunstancias ni de nuestras capacidades. Es un refugio eterno, siempre disponible, siempre fuerte. Pero el versículo no se detiene ahí. Dios no solo es nuestro refugio, también es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces te has sentido débil? Como si no tuvieras la energía para dar un paso más, como si el peso de tus problemas fuera demasiado para soportarlo. En esos momentos, Dios no solo te ofrece un lugar para descansar, te da la fuerza que necesitas para seguir adelante. Su fortaleza no tiene límites y está disponible para ti, incluso cuando sientes que no tienes nada más que ofrecer. Él no te pide que seas fuerte por tu cuenta, te invita a depender de su fuerza. Y luego viene la tercera parte del versículo, la que hace que esta promesa sea aún más poderosa. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Alguna vez has sentido que estás pidiendo ayuda y nadie responde? Es una sensación terrible, esa de gritar en medio del dolor y no recibir respuesta. Pero Dios no es así. Él es un pronto auxilio. No te hace esperar, no se demora, no ignora tus oraciones. En tus momentos de mayor necesidad, Él está ahí, listo para ayudarte. Puede que su ayuda no siempre llegue de la manera que esperamos, pero siempre llega, y siempre en el momento perfecto. Este versículo no promete que no enfrentaremos problemas. De hecho, implícitamente reconoce que las tribulaciones son una parte de la vida. Pero lo que sí promete es que no tenemos que enfrentarlas solos. Dios está con nosotros como un refugio en medio de la tormenta, como una fuerza que nos sostiene, como una ayuda que nunca falla. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida? Tal vez estás en medio de una tormenta ahora mismo, luchando por encontrar sentido o dirección. Tal vez todo a tu alrededor parece inestable y no sabes en quién confiar o a dónde acudir. Este versículo es una invitación a dejar de luchar por tu cuenta y a buscar refugio en Dios. Es un llamado a confiar en su fuerza, a permitir que Él sea tu auxilio, a recordar que no importa lo grande que sea la tormenta, su poder es mayor. Y si en este momento sientes que todo está bien, que no hay grandes problemas en tu vida, este versículo sigue siendo para ti. Es un recordatorio de que siempre puedes acudir a Dios, no solo en las tribulaciones, sino también en los momentos de calma. Porque construir una relación con Él como tu refugio y fortaleza antes de que llegue la tormenta te dará la confianza y la paz que necesitas cuando los tiempos difíciles inevitablemente lleguen. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete su presencia constante. Y esa promesa cambia todo. No tienes que enfrentar las tormentas de la vida solo. Puedes encontrar refugio, fortaleza y ayuda en aquel que nunca te abandona. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Estas palabras de Romanos 8:28 son como un ancla para el alma en medio de los momentos más inciertos de la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido realmente a reflexionar sobre su significado? ¿Qué implica que todas las cosas obren para bien? ¿Cómo podemos creer en esta promesa cuando enfrentamos pérdidas, dolor o circunstancias que parecen lejos de ser buenas? Este versículo no solo es una declaración de esperanza, sino una invitación a confiar en el propósito eterno de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece no tener sentido. Piénsalo por un momento. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te preguntas, ¿por qué está pasando esto? ¿O cómo podría salir algo bueno de todo esto? Todos hemos estado ahí. Momentos de pérdida, desilusión o sufrimiento en los que parece imposible imaginar que algo bueno pueda surgir de las cenizas de nuestras circunstancias. Y sin embargo, Romanos 8:28 nos dice algo revolucionario, que no hay nada en tu vida que esté fuera del alcance de Dios. Incluso las cosas que parecen ser derrotas, los momentos que parecen oscuros e insuperables, pueden ser utilizados por Dios para un propósito mayor, para un bien que a veces no podemos ver de inmediato. Pero aquí es donde nos encontramos con un desafío. ¿Cómo podemos creer en esta promesa cuando enfrentamos el dolor? Porque seamos honestos, cuando estamos en medio de una tormenta, lo último que queremos escuchar es que todo está obrando para bien. Nos duele, nos frustra y muchas veces no entendemos cómo Dios puede estar presente en medio de nuestro caos. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no estamos llamados a entender todo de inmediato. Estamos llamados a confiar. La clave de Romanos 8:28 está en quién hace esta promesa. No es una idea vaga ni un optimismo vacío. Es una declaración del Dios que tiene el control absoluto de todo. El mismo Dios que diseñó el universo, que conoce cada detalle de tu vida, que sabe lo que necesitas incluso antes de que tú lo sepas. Cuando Él dice que todas las cosas obran para bien, lo dice con autoridad. Y ese todas las cosas realmente significa todo. Los momentos felices y los tristes, las victorias y los fracasos, las bendiciones y las pruebas. Sin embargo, esta promesa no es para todos indiscriminadamente. Es para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Esto no significa que debas ser perfecto o que nunca falles en tu fe. Amar a Dios significa tener una relación con Él, buscarle, confiar en su plan incluso cuando no lo entiendes. Ser llamado conforme a su propósito significa que tu vida está en sus manos, que has entregado tus caminos a Él y has decidido seguir su dirección. Ahora bien, esto no quiere decir que todo lo que enfrentamos sea bueno en sí mismo. La pérdida, la enfermedad, el rechazo o la traición son dolorosos. Pero aquí está el milagro. Dios tiene la capacidad de tomar incluso las cosas más difíciles y transformarlas para nuestro bien. ¿Cómo lo hace? A veces lo vemos claramente, otras veces no lo entendemos hasta mucho tiempo después, y en algunos casos no lo comprenderemos del todo hasta que estemos en su presencia. Pero Romanos 8:28 nos invita a confiar en que Dios está tejiendo cada hilo de nuestra vida en un tapiz más grande, uno que refleja su gloria y propósito. Pensemos en ejemplos de nuestra propia vida o de la Biblia. José, en el Antiguo Testamento, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. En el momento, seguramente no pudo entender cómo Dios estaba obrando para bien. Pero años después, se convirtió en la mano derecha del faraón y fue usado para salvar a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Sus palabras finales resumen perfectamente Romanos 8:28.
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Tal vez tú estás en medio de tu propio proceso, en ese momento donde la vida no parece tener sentido y todo parece estar en tu contra. Podrías confiar en que Dios está obrando en el fondo, incluso si no lo ves ahora. Tal vez Él está usando esta temporada para fortalecerte, para enseñarte algo, para prepararte para lo que viene. O tal vez está usando tu historia para impactar a alguien más, para traer esperanza y testimonio a los que están a tu alrededor. Romanos 8:28. No es una invitación a ignorar el dolor, ni a fingir que todo está bien. Es una promesa de que no estás solo en medio de tu lucha y de que incluso tus lágrimas no son en vano. Es un recordatorio de que Dios tiene un propósito, uno que abarca más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Así que, la próxima vez que enfrentes algo que parece imposible de entender, recurre a este versículo, escríbelo, medítalo, hazlo parte de tu corazón, porque aunque no siempre podamos controlar nuestras circunstancias, podemos confiar en el Dios que sí lo hace. Él no está desperdiciando ni un solo momento de tu vida. Todo tiene un propósito, y aunque puede que no lo entiendas ahora, un día mirarás hacia atrás y verás cómo cada pieza encajó perfectamente en su plan. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Estas palabras del Salmo 34:17 son un recordatorio profundo y lleno de esperanza de que nunca estamos solos en nuestros momentos de mayor necesidad. Pero antes de adentrarnos en el significado de este versículo, hagamos una pausa. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por la angustia? Esos momentos en los que el corazón parece pesar más de lo que puedes soportar, cuando las lágrimas fluyen y no puedes encontrar una salida. Todos hemos estado ahí en algún momento, enfrentando situaciones que parecen robarnos la paz, la alegría y hasta la esperanza. Es precisamente en esos momentos cuando este versículo se convierte en un refugio y una promesa viva. El Salmo 34:17 nos habla de un Dios que no solo ve nuestras luchas, sino que las escucha. El primer acto que menciona el versículo es el clamar. ¿Qué significa clamar? No se trata solo de orar en silencio, sino de un grito del alma, un clamor profundo y sincero que nace del corazón roto. ¿Has estado alguna vez en un lugar tan oscuro que tu única opción fue mirar hacia arriba y clamar a Dios? Puede que en ese momento hayas sentido que nadie escuchaba, que tus palabras se perdían en el vacío. Pero este versículo nos asegura que cada vez que clamas, Dios no solo escucha, sino que presta atención. Es importante notar que este versículo dice que los justos claman. Quizás pienses, ¿pero soy yo realmente justo? He cometido errores, he fallado. Y aquí está la belleza de la gracia de Dios. No se trata de ser perfecto, sino de ser alguien que busca a Dios sinceramente. Alguien que confía en su misericordia. Ser justo no significa no tener fallas. Significa vivir con un corazón que desea estar alineado con su voluntad. Si amas a Dios y buscas su rostro, esta promesa es para ti. El versículo continúa diciendo que Jehová oye. Esta simple frase tiene un peso enorme. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que sostiene el universo, te escucha. Piensa en eso por un momento. Tus oraciones no son ignoradas, tus lágrimas no son pasadas por alto. Cada palabra que dices, incluso las que solo se forman en lo más profundo de tu corazón, son escuchadas por aquel que tiene el poder de cambiar cualquier situación. ¿Cuántas veces hemos dudado de esto? Quizás porque no vemos una respuesta inmediata, porque seguimos enfrentando problemas o porque el dolor no desaparece de la noche a la mañana. Pero este versículo nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que también actúa. Y aquí viene la parte más poderosa del versículo.
y los libra de todas sus angustias. Este es el corazón de la promesa. Dios no solo oye tu clamor, sino que interviene para liberarte de esas cargas que parecen imposibles de llevar. Pero, ¿qué significa que te libra? No siempre significa que el problema desaparezca de inmediato, sino que Él te da las fuerzas, la paz y el consuelo para atravesarlo. A veces, su liberación es un cambio en nuestras circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Pero siempre, sin excepción, su promesa es verdadera. Él te librará. Quizás estés pensando, ¿de verdad puede Dios librarme de esto? Mi situación es demasiado complicada, mi dolor demasiado profundo. Pero este versículo no hace excepciones. Dice todas sus angustias. No algunas, no solo las que parecen pequeñas o manejables, sino todas. Dios tiene el poder de enfrentar cualquier cosa que esté robando tu paz, ya sea una enfermedad, una pérdida, una relación rota o una batalla interna. Sin embargo, hay algo que este versículo nos invita a hacer: clamar. A veces nos quedamos en silencio, intentando resolver las cosas por nuestra cuenta, cargando pesos que nunca fuimos diseñados para llevar. Pero Dios nos llama a entregarle nuestras cargas, a clamar a Él con la confianza de que Él no solo nos escucha, sino que está dispuesto a intervenir. Clamar no es un acto de desesperación sin esperanza, es un acto de fe, una declaración de que reconoces que necesitas a Dios y que confías en su poder. Si estás en medio de una tormenta en este momento, este versículo es para ti. Dios te ve, te escucha y tiene un plan para liberarte. Puede que no entiendas cómo o cuándo, pero puedes confiar en que su amor por ti es constante y su promesa de estar contigo es inquebrantable. Y si estás en un momento de calma, este versículo sigue siendo una invitación a buscar a Dios de todo corazón, a recordar que cuando llegue el momento de la angustia, Él estará ahí para escucharte y librarte. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuán profundas sean tus heridas. El Salmo 34:17 nos asegura que hay esperanza, porque Dios no solo escucha tu clamor, sino que también tiene el poder para transformar tu situación. Así que no te rindas, clama a Él. Confía en Él y recuerda que su promesa no tiene fecha de expiración. Él es fiel y su amor por ti es eterno. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Estas palabras del Salmo 34:17 son un recordatorio profundo y lleno de esperanza de que nunca estamos solos en nuestros momentos de mayor necesidad. Pero antes de adentrarnos en el significado de este versículo, hagamos una pausa. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por la angustia? Esos momentos en los que el corazón parece pesar más de lo que puedes soportar, cuando las lágrimas fluyen y no puedes encontrar una salida. Todos hemos estado ahí en algún momento, enfrentando situaciones que parecen robarnos la paz, la alegría y hasta la esperanza. Es precisamente en esos momentos cuando este versículo se convierte en un refugio y una promesa viva. El Salmo 34:17 nos habla de un Dios que no solo ve nuestras luchas, sino que las escucha. El primer acto que menciona el versículo es el clamar. ¿Qué significa clamar? No se trata solo de orar en silencio, sino de un grito del alma, un clamor profundo y sincero que nace del corazón roto. ¿Has estado alguna vez en un lugar tan oscuro que tu única opción fue mirar hacia arriba y clamar a Dios? Puede que en ese momento hayas sentido que nadie escuchaba, que tus palabras se perdían en el vacío. Pero este versículo nos asegura que cada vez que clamas, Dios no solo escucha, sino que presta atención. Es importante notar que este versículo dice que los justos claman. Quizás pienses, pero ¿soy yo realmente justo? He cometido errores, he fallado.
Y aquí está la belleza de la gracia de Dios. No se trata de ser perfecto, sino de ser alguien que busca a Dios sinceramente, alguien que confía en su misericordia. Ser justo no significa no tener fallas, significa vivir con un corazón que desea estar alineado con su voluntad. Si amas a Dios y buscas su rostro, esta promesa es para ti. El versículo continúa diciendo que Jehová oye. Esta simple frase tiene un peso enorme. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que sostiene el universo, te escucha. Piensa en eso por un momento. Tus oraciones no son ignoradas. Tus lágrimas no son pasadas por alto. Cada palabra que dices, incluso las que solo se forman en lo más profundo de tu corazón, son escuchadas por aquel que tiene el poder de cambiar cualquier situación. ¿Cuántas veces hemos dudado de esto? Quizás porque no vemos una respuesta inmediata, porque seguimos enfrentando problemas o porque el dolor no desaparece de la noche a la mañana. Pero este versículo nos recuerda que Dios no solo escucha, sino que también actúa. Y aquí viene la parte más poderosa del versículo: y los libra de todas sus angustias. Este es el corazón de la promesa. Dios no solo oye tu clamor, sino que interviene para liberarte de esas cargas que parecen imposibles de llevar. Pero ¿qué significa que te libra? No siempre significa que el problema desaparezca de inmediato, sino que Él te da las fuerzas, la paz y el consuelo para atravesarlo. A veces, su liberación es un cambio en nuestras circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Pero siempre, sin excepción, su promesa es verdadera. Él te librará. Quizás estés pensando, ¿de verdad puede Dios librarme de esto? Mi situación es demasiado complicada, mi dolor demasiado profundo. Pero este versículo no hace excepciones. Dice todas sus angustias, no algunas, no solo las que parecen pequeñas o manejables, sino todas. Dios tiene el poder de enfrentar cualquier cosa que esté robando tu paz, ya sea una enfermedad, una pérdida, una relación rota o una batalla interna. Sin embargo, hay algo que este versículo nos invita a hacer: clamar. A veces nos quedamos en silencio, intentando resolver las cosas por nuestra cuenta, cargando pesos que nunca fuimos diseñados para llevar. Pero Dios nos llama a entregarle nuestras cargas, a clamar a Él con la confianza de que Él no solo nos escucha, sino que está dispuesto a intervenir. Clamar no es un acto de desesperación sin esperanza, es un acto de fe, una declaración de que reconoces que necesitas a Dios y que confías en su poder. Si estás en medio de una tormenta en este momento, este versículo es para ti. Dios te ve, te escucha y tiene un plan para liberarte. Puede que no entiendas cómo o cuándo, pero puedes confiar en que su amor por ti es constante y su promesa de estar contigo es inquebrantable. Y si estás en un momento de calma, este versículo sigue siendo una invitación a buscar a Dios de todo corazón, a recordar que cuando llegue el momento de la angustia, Él estará ahí para escucharte y librarte. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuán profundas sean tus heridas, el Salmo 34:17 nos asegura que hay esperanza, porque Dios no solo escucha tu clamor, sino que también tiene el poder para transformar tu situación. Así que no te rindas. Clama a Él, confía en Él, y recuerda que su promesa no tiene fecha de expiración. Él es fiel y su amor por ti es eterno. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras de Hebreos 11:1 son como una ventana abierta a una dimensión que no podemos tocar ni medir con nuestros sentidos, pero que da sentido a nuestra vida y guía nuestros pasos. Es una declaración poderosa sobre el corazón de la fe, esa fuerza que nos impulsa a avanzar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Cómo podemos vivir con certeza en un mundo lleno de incertidumbres?
Vamos a explorar esta promesa y a descubrir cómo puede transformar nuestra manera de enfrentar la vida. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has creído en algo que aún no podías ver? Tal vez fue soñar con un futuro mejor, confiar en que una situación complicada se resolvería, o simplemente creer que habría un nuevo amanecer después de una noche oscura. Ese tipo de confianza, aunque a veces parezca irracional, es el núcleo de la fe. Hebreos 11. Uno nos dice que la fe no es solo un pensamiento positivo ni un deseo vacío, es una certeza. Es saber en lo más profundo de tu ser que aquello que Dios ha prometido se cumplirá, aunque no tengas pruebas físicas de ello en este momento. Pero seamos honestos, creer en lo que no podemos ver no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que valora lo tangible, lo comprobable, lo inmediato. Nos dicen que para confiar en algo necesitamos pruebas, datos, garantías. Y sin embargo, la fe nos llama a caminar por un camino diferente, uno en el que confiamos en lo invisible, en lo eterno, en lo que Dios nos ha prometido, aunque todavía no podamos verlo con nuestros ojos. ¿Te imaginas lo radical que es eso? La fe nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a dejar de depender únicamente de lo que podemos controlar y a entregarnos completamente a Dios, sabiendo que su plan para nosotros es bueno. Este versículo también nos habla de la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando en este momento? Tal vez sea una respuesta a una oración, la restauración de una relación, la sanidad de un cuerpo enfermo o una nueva oportunidad en medio de una temporada difícil. Todos tenemos algo por lo que esperamos, algo que anhelamos profundamente. La fe no elimina nuestras esperas, pero las transforma. Nos permite esperar con confianza, no porque todo parezca estar bajo control, sino porque sabemos que Dios está en control. Es como una promesa que llevamos en el corazón, una certeza de que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque no sepamos exactamente cómo o cuándo. Y luego viene la segunda parte del versículo, la convicción de lo que no se ve. Esto es quizás lo más desafiante y al mismo tiempo lo más hermoso de la fe. Nos llama a creer en lo invisible, en lo que no podemos probar con nuestros sentidos, pero que sabemos que es real. Es como confiar en que las raíces de un árbol están creciendo bajo la tierra, aunque no podamos verlas, porque sabemos que eventualmente darán fruto. La fe nos invita a ver más allá de las circunstancias actuales, a mirar con los ojos del espíritu y no solo con los ojos físicos. ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza porque solo nos enfocamos en lo que podemos ver? Pero la fe nos recuerda que hay más en juego, que hay un plan divino que se está desarrollando, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Pensemos por un momento en los grandes ejemplos de fe que la Biblia nos da. Abraham creyó en las promesas de Dios de ser padre de muchas naciones, incluso cuando su realidad decía lo contrario. Moisés lideró al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, confiando en que Dios abriría un camino donde parecía no haberlo. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, confió en el plan del Padre, incluso en el momento más oscuro, cuando enfrentó la cruz. Cada uno de ellos vivió con la certeza y la convicción de que lo que Dios había dicho se cumpliría, aunque no pudieran verlo en ese momento. Y esa misma fe está disponible para ti y para mí hoy. Ahora hablemos de cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras propias vidas. Quizás estás enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Tal vez las circunstancias te dicen que es momento de rendirte, que no hay salida. Pero Hebreos 11:1 te invita a mirar más allá de lo visible, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo puedes ver. La fe no significa que siempre tendrás todas las respuestas o que el camino será fácil,
pero sí significa que puedes caminar con la certeza de que no estás solo y que Dios tiene el control. Es posible que haya momentos en los que dudes, y eso está bien. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir confiando, incluso cuando las dudas golpean a la puerta. Es un acto diario de entregar tus miedos, tus preocupaciones y tus preguntas a Dios y decir: Señor, no puedo verlo todavía, pero confío en ti. Hebreos 11. No es solo un versículo bonito, es una invitación a vivir de una manera diferente. Es un llamado a dejar de depender de lo que vemos y a aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y que siempre cumple lo que dice. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuán incierto parezca el futuro. La fe te da la fuerza para seguir adelante, para esperar con esperanza y para confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras de Proverbios 3:5-6 son como un faro de guía en un mundo lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. Pero antes de profundizar en este mensaje, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la carga de no saber qué camino tomar? Tal vez te has encontrado en una encrucijada, enfrentando decisiones que podrían cambiar tu vida, preguntándote si estás haciendo lo correcto, si elegiste el camino adecuado o si realmente estás siguiendo el plan que Dios tiene para ti. Si alguna vez has sentido esa incertidumbre, este pasaje es una promesa que puede traer paz a tu corazón y claridad a tus pasos. El versículo comienza con una invitación radical: fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, confía plenamente en Dios. No un poco, no parcialmente, sino con todo tu corazón. Pero confiar de esta manera no siempre es fácil, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestras propias capacidades, a resolver las cosas por nuestra cuenta. A veces, incluso sentimos que confiar en Dios es un riesgo, porque implica soltar el control y admitir que no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, esta invitación no es solo un mandato, es una declaración de que Dios es digno de nuestra confianza. Él no falla, no cambia, y su amor por nosotros es incondicional. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, estamos poniendo nuestras vidas en las manos de aquel que ve el panorama completo, que conoce el futuro y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Luego viene una advertencia que desafía nuestra manera de pensar: y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí es donde muchas veces tropezamos. Somos propensos a confiar en nuestra lógica, en nuestras experiencias pasadas, en lo que parece tener más sentido desde nuestra perspectiva. Pero, ¿cuántas veces nuestras decisiones basadas únicamente en nuestra prudencia nos han llevado a caminos de confusión o incluso dolor? Nuestra perspectiva es limitada y muchas veces no podemos ver más allá de lo inmediato. Este versículo nos recuerda que nuestra sabiduría humana, aunque útil, no es suficiente. Nos invita a dejar de depender exclusivamente de nuestro entendimiento y a reconocer que hay alguien mucho más sabio que nosotros. Alguien que conoce cada detalle de nuestra vida y sabe lo que es mejor para nosotros. El pasaje continúa con una clave poderosa: reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, no solo en los grandes, sino en todos. Esto significa que debemos buscar a Dios en cada decisión, en cada paso, en cada momento de nuestra vida. A veces es fácil buscar a Dios solo cuando enfrentamos una crisis o una decisión importante, pero este versículo nos llama a incluirlo en cada aspecto de nuestra vida, incluso en los detalles más pequeños,
Reconocer a Dios no significa simplemente orar de vez en cuando o buscar su consejo en momentos de desesperación. Significa vivir con una conciencia constante de su presencia, consultarlo antes de actuar y permitir que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Y luego viene la promesa, y Él enderezará tus veredas. Esta es la parte que llena de esperanza nuestro corazón. Cuando confiamos en Dios de todo corazón, cuando dejamos de depender de nuestra propia prudencia y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él promete dirigirnos, guiarnos y enderezar nuestras veredas. Esto no significa que siempre será fácil o que el camino estará libre de desafíos, pero sí significa que Dios estará allí, quitando obstáculos, abriendo puertas y llevándonos al lugar donde debemos estar. Su dirección es perfecta, incluso cuando no entendemos completamente el camino que nos está llevando a recorrer. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si realmente viviéramos de acuerdo con este versículo? ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades? Tal vez dejaríamos de preocuparnos tanto por tener el control y aprenderíamos a descansar en el plan de Dios. Tal vez enfrentaríamos los desafíos con más confianza, sabiendo que no estamos caminando solos. Tal vez nuestras vidas se llenarían de paz, porque confiaríamos en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Proverbios 3:5-6 no es solo un recordatorio de cómo debemos vivir, sino una invitación a experimentar una relación más profunda con Dios. Cuando confiamos en Él, cuando dejamos de depender de nosotros mismos y lo buscamos en cada paso, nuestra fe crece y nuestra relación con Él se fortalece. Es un proceso de rendición diaria, un acto continuo de confiar en su sabiduría sobre la nuestra. Y aunque no siempre es fácil, siempre vale la pena si estás enfrentando una decisión difícil o un momento de incertidumbre. Este versículo es para ti. Es un recordatorio de que no tienes que cargar con el peso de tus decisiones solo, de que Dios está dispuesto a guiarte si confías en Él. Tal vez no siempre entiendas el camino que Él te está llevando a recorrer, pero puedes estar seguro de que su plan es bueno y que Él siempre tiene tu bienestar en mente. Así que la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, detente, respira y recurre a estas palabras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escríbelas, medítalas y déjalas guiar tu corazón, porque cuando pones tu confianza en Dios, no hay camino demasiado incierto, ni desafío demasiado grande que Él no pueda enderezar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras, tomadas de Éxodo 14:14, son una promesa poderosa que nos invita a soltar el control, a confiar en el poder de Dios y a descansar en su fidelidad. Pero antes de profundizar en lo que significan, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás en una batalla que no puedes ganar? Esos momentos en los que te sientes superado, cuando las circunstancias parecen aplastarte y no ves una salida. Todos hemos estado ahí, luchando con problemas que parecen demasiado grandes para enfrentarlos por nosotros mismos. Y es precisamente en esos momentos cuando este versículo se convierte en un refugio, una promesa que nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Imagina la escena en la que estas palabras fueron pronunciadas. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, después de años de esclavitud, siguiendo la dirección de Moisés bajo el mandato de Dios. Pero no mucho después de su liberación, se encontraron en una situación desesperada. El Mar Rojo estaba frente a ellos y el ejército egipcio venía detrás. Puedes imaginar el miedo y la desesperación que debieron sentir.
No tenían armas, no tenían experiencia en la guerra y estaban atrapados entre un enemigo implacable y un obstáculo imposible de cruzar. Seguramente muchos pensaron que todo estaba perdido, que no había esperanza. Pero es en ese momento de máxima desesperación que Moisés, guiado por Dios, les dice estas palabras: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras son más que una simple promesa, son un llamado a confiar completamente en Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones similares? Tal vez no estamos literalmente frente a un mar o siendo perseguidos por un ejército, pero enfrentamos problemas que se sienten igual de abrumadores. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, una relación rota o una lucha interna que parece no tener fin. En esos momentos, nuestra primera reacción suele ser intentar luchar con nuestras propias fuerzas, buscar soluciones desesperadamente o incluso rendirnos al miedo. Pero este versículo nos invita a hacer algo radicalmente diferente: estar tranquilos y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Jehová peleará por vosotros. Es una declaración de que Dios no solo está presente en nuestras vidas, sino que también está activamente involucrado en nuestras luchas. Él no es un espectador distante, es un guerrero que pelea en nuestro favor. No importa cuán grande sea el problema que estás enfrentando, Dios es más grande. No importa cuán imposible parezca la situación, Él tiene el poder para abrir caminos donde no los hay. Así como dividió el Mar Rojo para que su pueblo pudiera cruzar en seco, Él puede abrir puertas y derribar obstáculos en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero hay una segunda parte en este versículo que no podemos ignorar: y vosotros estaréis tranquilos. Esto puede ser lo más difícil de hacer. Cuando estamos en medio de una crisis, nuestra naturaleza nos impulsa a actuar, a preocuparnos, a intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero Dios nos llama a hacer algo que va en contra de nuestra lógica humana, a estar tranquilos, a confiar en que Él está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Esto no significa que debamos ser pasivos o indiferentes, sino que debemos aprender a descansar en su poder y en su plan. Es una invitación a soltar nuestras cargas y a dejar que Él tome el control. Esta promesa también nos recuerda que nuestras batallas no siempre son solo nuestras. Hay cosas que enfrentamos que son mucho más grandes de lo que podemos manejar por nuestra cuenta. Pero ninguna de ellas es demasiado grande para Dios. Él conoce cada detalle de tu situación, cada temor, cada lágrima, y está comprometido a luchar por ti. Pero para experimentar su intervención, debemos aprender a confiar en Él, a soltar el miedo y la ansiedad, y a poner nuestra fe en su capacidad de pelear por nosotros. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Qué batalla estás enfrentando en este momento? Tal vez es algo que has estado intentando resolver por años, pero parece que no hay solución. Tal vez es algo que llegó inesperadamente y te ha dejado sin fuerzas. Sea lo que sea, este versículo te invita a detenerte por un momento, a respirar y a recordar que no tienes que enfrentarlo solo. Dios está contigo, dispuesto a pelear tus batallas si tan solo confías en Él. Miremos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando finalmente decidieron confiar en Dios y seguir sus instrucciones, fueron testigos de uno de los milagros más grandes de la historia. El Mar Rojo se abrió y ellos cruzaron en seco, mientras que sus enemigos fueron derrotados. Este milagro no solo les dio libertad, sino que también les mostró el poder de confiar en Dios. Y ese mismo Dios que abrió el mar por ellos sigue obrando en nuestras vidas hoy. Puede que no veamos un mar físico abrirse frente a nosotros, pero Él sigue siendo capaz de hacer lo imposible posible. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Estas palabras son un recordatorio de que nuestras batallas no son solo nuestras y que no estamos llamados a enfrentarlas solos. Dios está presente, dispuesto a pelear por ti, a abrir caminos, a darte victoria, pero también nos llama a confiar, a soltar nuestras preocupaciones y a descansar en su fidelidad. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación que parece imposible, recuerda este versículo, decláralo, medítalo y permite que transforme tu manera de enfrentar tus luchas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras de Isaías 40:31 son un oasis de esperanza en medio de las temporadas de cansancio y desánimo que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Pero antes de sumergirnos en el significado profundo de este versículo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido agotado, física, emocional o espiritualmente? Esos momentos en los que parece que no tienes nada más que dar, cuando cada paso se siente pesado y las fuerzas simplemente no alcanzan. Es en esos momentos cuando este versículo cobra vida, ofreciendo una promesa poderosa de renovación, fortaleza y propósito. Isaías 40:31 nos habla de un intercambio divino, nuestra debilidad por su fuerza. Pero hay una condición: debemos esperar en Jehová. ¿Qué significa realmente esperar? No es simplemente sentarse con los brazos cruzados, esperando que algo suceda. Esperar en Dios es un acto de fe, es confiar en su tiempo, en su plan, en su poder. Es reconocer que, aunque nuestros recursos sean limitados, los de Él son infinitos. Es un momento de rendición en el que dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y colocamos nuestra esperanza en el único que puede renovar nuestra energía y guiar nuestro camino. El versículo nos promete que aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esto implica que nuestras fuerzas humanas no son suficientes para sostenernos en la vida. El cansancio, las pruebas y las dificultades son inevitables, pero Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando ponemos nuestra confianza en Él. Y esta renovación no es superficial ni temporal. Es una transformación profunda que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con un espíritu renovado y una perspectiva fortalecida. El profeta Isaías utiliza una imagen poderosa para describir esta renovación. Levantarán alas como las águilas. ¿Por qué un águila? Las águilas son conocidas por su capacidad de volar alto, muy por encima de las tormentas. En lugar de luchar contra el viento, lo usan para elevarse aún más. Esta metáfora nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él no solo nos da fuerzas para sobrevivir, sino para elevarnos por encima de nuestras circunstancias. Nos da una perspectiva más alta, un recordatorio de que, desde su punto de vista, nuestros problemas no son insuperables. Como el águila, podemos descansar en las corrientes del viento divino, confiando en que Él nos lleva a donde necesitamos estar. Luego, el versículo dice, correrán y no se cansarán. Correr es un símbolo de la velocidad y la urgencia con la que a veces vivimos la vida. Hay temporadas en las que parece que todo sucede rápido, cuando las demandas son muchas y apenas hay tiempo para respirar. En esos momentos es fácil sentirnos desgastados, pero este versículo nos asegura que, incluso en esas temporadas agitadas, Dios nos da la capacidad de correr sin cansarnos. No porque seamos fuertes por naturaleza, sino porque su fuerza nos sostiene. Finalmente, Isaías dice, caminarán y no se fatigarán. Caminar es un símbolo de la constancia, de seguir adelante un paso a la vez. Hay temporadas en las que no estamos corriendo ni volando, sino simplemente caminando, avanzando lentamente pero con propósito.
A veces, esas son las temporadas más difíciles, porque el progreso puede parecer lento o incluso inexistente. Pero aquí está la promesa. Incluso en esos momentos de aparente monotonía, Dios nos da la fuerza para no rendirnos, para seguir avanzando, para mantenernos firmes en el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos dificultades o cansancio, sino que Dios nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Él no siempre elimina las pruebas, pero nos equipa con la fuerza para enfrentarlas. Su renovación no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo que recibimos cuando esperamos en Él con fe y humildad. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿En qué áreas necesitas nuevas fuerzas? Tal vez estás enfrentando un problema que parece no tener solución. Tal vez estás agotado por la rutina, por las responsabilidades, por las luchas internas que llevas en silencio. Tal vez estás esperando una respuesta de Dios y te sientes tentado a rendirte. Este versículo es para ti. Es un recordatorio de que aunque te sientas débil, Dios es fuerte. Aunque sientas que no puedes más, Él puede renovar tus fuerzas. Y aunque parezca que estás solo, Él está contigo, guiándote, fortaleciéndote, llevándote a donde necesitas estar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta no es solo una promesa para el futuro, es una verdad que puedes experimentar hoy. Tal vez no verás el cambio de inmediato, pero mientras esperas en Él, mientras confías en su plan, Él está obrando en tu vida, renovando tu espíritu, fortaleciendo tu corazón, preparándote para lo que viene. Así que, si estás cansado, si te sientes agotado, recuerda estas palabras, escríbelas, medítalas, hazlas tuyas. Dios no te ha olvidado. Él sabe exactamente lo que necesitas y tiene el poder para renovarte, para darte alas como las águilas, para ayudarte a correr sin cansarte y a caminar sin fatigarte. Solo espera en Él. Confía en su tiempo, en su propósito, en su amor. Llegamos al final de este recorrido, pero lo que hemos compartido aquí no termina con este video. Las enseñanzas y promesas que hemos explorado están diseñadas para ser parte de tu vida diaria, especialmente cuando enfrentas los desafíos más grandes. Porque, seamos sinceros, la vida no es fácil. Habrá momentos de lucha, de incertidumbre, incluso de miedo. Pero lo que nos fortalece y nos sostiene es la fe, esa confianza en que Dios está obrando en medio de nuestras dificultades, abriendo caminos donde parece no haber salida y guiándonos hacia propósitos mayores de los que podemos imaginar. Hoy hemos hablado de cómo la fe no solo es un concepto abstracto, sino una fuerza tangible que puede transformar tu manera de ver los obstáculos. Cuando dependes de Dios, esos problemas que parecían gigantes empiezan a perder su poder. No porque desaparezcan mágicamente, sino porque ahora los enfrentas con la seguridad de que no estás solo. La fe no significa que nunca tendrás momentos difíciles, significa que incluso en medio de ellos puedes encontrar esperanza, paz y fuerza en Dios. ¿Recuerdas esas promesas que vimos? Que Dios pelea por ti, que te renueva cuando estás cansado, que te guía cuando no sabes qué camino tomar, y que todo obra para bien en aquellos que confían en Él. Estas no son solo palabras bonitas, son verdades que puedes aplicar a tu vida cada día. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué obstáculos estás enfrentando ahora mismo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Dios para que su fuerza se haga evidente en tu debilidad? Tal vez estás enfrentando algo que parece insuperable, pero quiero animarte a que lo veas con otros ojos. En lugar de enfocarte en el tamaño del problema, enfócate en el tamaño de tu Dios. Él tiene el poder de transformar las situaciones más difíciles en oportunidades para crecer, aprender y confiar más en Él. Porque, al final del día,
La verdadera victoria no está en evitar los obstáculos, sino en enfrentarlos con la fe de que Dios está a tu lado, guiándote y sosteniéndote. Y ahora que terminamos este video, quiero dejarte con un desafío. Esta semana tómate un momento para hablar con Dios sobre esos obstáculos que te están pesando. Entrégale tus preocupaciones, tus miedos, tus luchas. Confía en que Él está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Y mientras lo haces, permite que tu fe crezca, que tus fuerzas se renueven y que tu perspectiva cambie. Porque no importa cuán difícil sea el camino, Dios tiene el poder de llevarte más allá de lo que imaginas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes con él solo para ti. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar estas palabras de esperanza. Nunca sabes cómo un mensaje puede cambiar la vida de alguien que está pasando por un momento difícil. Además, no olvides suscribirte a este canal para más contenido que inspire tu fe, renueve tu esperanza y te fortalezca en tu caminar con Dios. Y si quieres apoyar este mensaje, dale like al video y déjanos un comentario sobre cómo la fe te ha ayudado a superar tus propios obstáculos. Recuerda esto, no estás solo. Dios está contigo, peleando tus batallas, renovando tus fuerzas y abriendo caminos en medio de los desiertos. Confía en su plan, sigue adelante con valentía y permite que tu fe sea la fuerza que te impulse a superar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.